Hola, preciosa miel del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este hermoso espacio que el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para el cual siempre sea todo el honor y la gloria por todos los siglos. Aleluya, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados. Quiero simplemente, amados, decirle bienvenido a usted que es nuevo en este canal. Le animo en el Señor a que persevere, que se haga presente como fiel soldado de Jesucristo en ese escuadrón del ejército de Jesús, del ejército de Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Que sea valiente, forzado, que venga, que pelee su batalla, que venga a escuchar ese consejo para vida eterna, porque siempre el Señor, a través de su Espíritu Santo, amados, a través de esta plataforma que el Señor ha abierto, ¿cierto? Él nos va siempre a estar entregando una palabra, amados, de ánimo y una palabra también de usted y yo limpiarnos cada día más para estar listos, estar apercibidos, amados, porque la venida de Jesús se acerca y el Señor viene por una iglesia, amados, que sea como aquellas vírgenes sensatas, ¿cierto? Que tenían aceite fresco, aceite y aceite extra en esas lámparas, ¿cierto? Que son la representación de nuestro corazón, amén, gloria al Señor. También le quiero decir a usted, amado, que no olvide esos hermosos mensajes a través de visiones que el Señor nos ha prestado, y a través de sueños, a través de este canal y a través de su sierva. Mi nombre es Yoleidis Arango. Para aquellos que no conocen mi nombre, amados, el Señor nos ha dado palabras muy hermosas, como por ejemplo aquella visión. Pido perdón porque en una dije que era sueño, pero era una visión, ¿cierto? Porque por la misericordia de Dios nos ha prestado visiones y sueños, ¿cierto? Para ese tiempo de este consejo y de este canal, amados. Entonces, en esa visión que el Señor me mostraba, amados, allí en el altar, en oración, en la iglesia en la cual yo me congrego, yo me acuerdo que fue allí, y que el Señor me mostraba esa visión donde nuestro amado Cristo de la gloria, Jesús de Nazaret, iba pasando, amados, en medio de las almas que escuchaban esta palabra, amados, esta palabra a través de este tiempo de consejo para vida eterna y la luz de Jesús, porque Jesús es la luz. Y Él esparcía las tinieblas, amados, las tinieblas con las cuales usted y yo venimos muchas veces batallando y que también van a estar allí siempre, ¿cierto? Buscando cómo hacernos retroceder o muchas veces opacar aún en nuestra relación con el Señor. Entonces, yo le animo en el nombre de Jesús que esté allí pendiente, atento, que pase lo que pase, amados. Si usted tal vez no puede escuchar el consejo para vida eterna el mismo día que yo subo ese video en esta plataforma, ya sea el lunes, el miércoles o el viernes, ¿cierto? Por los cuales pues yo normalmente subo los videos a esta plataforma. Se anime, se esfuerce cuando tenga el tiempo, no se olvide de hacerlo, porque, amados, es como medicina para nuestros huesos, que es la palabra santa del Señor, amén. También le invito a usted que se haga partícipe a entrar a la plataforma de Facebook, donde allí va a encontrar la página oficial de Facebook como un consejo para vida eterna. También le doy la bienvenida allí, puede llegar y puede seguir esta página, amén, donde estamos haciendo en respuesta, amados, a mi petición delante del Señor que venía yo presentándole durante el tiempo de pandemia, desde el 2020, un espacio, amados, para poder orar con mis hermanos. Así que este lugar, esa convocatoria a orar, allí estamos orando la medianoche. En esos momentos, los martes, miércoles y jueves, porque, bueno, yo también tengo mis ocupaciones, ¿cierto? Con mis hijos y esto. Entonces a veces, pero igual tenemos que sacrificarnos para el Señor, amados. Todo es para la gloria del Señor. Entonces allí también el Señor me entregó una visión acerca de ese tiempo, amados, y fue un odre de aceite. Eso también me lo presentó el Señor a través de la oración que estaba con mis hermanos también en la iglesia donde me congrego. Allí yo estaba en el altar y el Señor me presentó y me mostró ese odre de aceite, el cual el Señor iba a estar esparciendo sobre esas almas, amados, que usted se haga presente, tanto allí en la oración, la convocatoria a orar juntos, unidos, como aquellas almas que están perseverando, ¿cierto? En el camino santo y perfecto, amado. Cada vez que usted busca más de Dios, se llena más de Dios, amado, usted está llenando su lámpara, amado, de la presencia del Señor. Así que, tanto para este canal de Consejo para Vida Eterna como para la plataforma de Facebook de Un Consejo para Vida Eterna, amados, van unidos de parte del Espíritu Santo, que nos ha llamado, amados, a la batalla. También le quiero recordar otra cosa bien importante, amados.
La guerra ya está anunciada. La batalla la vamos a ganar en el nombre soberano de Jesús. Aunque se levanten las tinieblas, amados. Si tú y yo estamos en obediencia a nuestro Padre Celestial, tú y yo vamos a ver la victoria siempre, amados. Y el enemigo no va a poder tumbarnos. Amén. Así que toda la gloria sea para nuestro Dios. Permanezcamos con corazones genuinos, arrepentidos delante del Señor, que Él es el que toma la última palabra en todo. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a ver este hermoso consejo. Lo vamos a estar llamando, amados. Vamos a seguir hablando sobre la sangre preciosa del Cordero Jesús de Nazaret. Se va a llamar: la sangre de Cristo tiene todo el poder para romper la idolatría y hechicería. Amén. Y, amado, lo vamos a estar basando en Josué 24:2 y vamos a orar. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Bendito sea el Señor. Honramos su palabra, Padre bueno, en el nombre soberano de Jesús y en la comunión de tu Espíritu Santo. Señor, habla a tu pueblo. Háblanos con tu palabra, Señor, de poder, de unción, Señor, que nos liberta, Señor, que llega a las profundidades del corazón y de la mente, Padre, y que cautiva, Señor, nuestros pensamientos, Señor, y nos ayuda, Señor, a entender tu palabra, porque solamente bajo tu entendimiento, Señor, lo podemos hacer. Y liberta también, Señor, todo pensamiento cautivo por las tinieblas a esta hora en el nombre de Jesús. Reconozco que soy simplemente una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, que el único honorable que eres tú, dulce Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén. Gloria al Señor, amados. Entonces, amados, quiero que usted y yo también entendamos algo. Nosotros venimos de la descendencia de Abraham, ¿cierto? A través de Isaac, ¿cierto? Isaac, la promesa del Señor, ¿cierto? Que nos entregó. Así que, amados, en esta palabra hermosa de Josué 24:2, amados, quiero que usted y yo entendamos algo. La idolatría y la hechicería. Vamos a hablar simplemente de esas dos cosas porque yo la quiero basar basado también en lo que yo le estaba preguntando al Señor, ¿cierto? Sobre el video anterior de octubre 24, el lunes, que les presenté. A aquellos que no lo han visto, les invito a verlo para que me vayan a entender mejor sobre este consejo de hoy, que es continuación, amados, de el por qué muchas veces vienen esos ataques de las tinieblas, ¿cierto? Porque estamos viviendo en todo tiempo, amados, somos seres espirituales también, y estamos viviendo siempre, amados, con las tinieblas que nos rodean, amados. Aunque usted y yo no veamos con nuestros ojos naturales, eso está sucediendo en el reino espiritual, ¿cierto? Y así también como los ángeles existen y ellos también nos están cuidando, ¿cierto? De parte del Señor, enviados. Entonces, amados, miramos aquí, amados, que la oración de Josué, en este caso de Josué 24, amados, esta era como una despedida que le estaba haciendo a el pueblo de Israel, amados, y les estaba hablando puntos en común que él tenía con Moisés, ¿cierto? Y era de que ellos no fueran a defraudar a Dios, no se fueran a ir bajo las doctrinas paganas, ¿cierto? Y bajo todos los rudimentos de las cosas que nos quieran apartar del Señor, ¿cierto? Entonces, amados, de acuerdo a esa experiencia que el Señor me dejó vivir, ¿cierto? Que comenté en el otro video, sobre el momento en que el Señor me dejó vivir esa experiencia donde mi mente quedó en blanco y yo le hacía preguntas al Señor y Él me las respondió por su amor y misericordia. De ahí nació este mensaje de continuación, amados, del poder de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas, amados. Por ejemplo, voy a empezar hablando un poco muy básico sobre la idolatría y sobre la hechicería para que podamos proseguir. La idolatría, amados, es un culto a los ídolos, dice la palabra del Señor. Es practicado de épocas, ¿cierto? Épocas relativamente tempranas de la historia. También podemos dar un ejemplo como los antecesores directos de Abraham, ¿cierto? Que lo acabamos de leer, que ellos adoraban en lugar de a Jehová, adoraban a dioses extraños, ¿cierto? Y lo acabamos de leer en este libro de Josué 24, capítulo 2. Entonces, amados, también podemos mirar que la cultura egipcia, por ejemplo, ellos también adoraban estatuas. Tenían templos donde ellos también, amados, tenían esos emblemas de un dios, ¿cierto? Dios o un animalito, ¿cierto? Divinizado, ellos lo adoraban.
Y también cuando Dios a través de Moisés y de Josué les habla de que van a entrar a la tierra de Canaán, el Señor les advierte que ahí van a haber idolatría, ¿cierto? De que aquellos cananeos poseían ídolos, que esos israelitas ya tenían una orden, ¿cierto? Y era que cuando llegaran a esa tierra, a ese país, tenían que destruir esos ídolos. Entonces esos eran Baales, amados, a Astoret, a Malot y etcétera, ¿cierto? Entonces tú lo puedes encontrar en Éxodo 20, verso 4 al 5, Deuteronomio 5, verso 8 y 9, y podríamos nombrar más, pero básico sería esto. Entonces aquí el Señor en esta cita bíblica nos prohíbe, amados, inclinarnos a estas estatuas, o a esas pinturas, o a estas imágenes, ¿cierto? Que todavía siguen en nuestra época, ¿cierto? Desde la historia. Aún el Señor a través de los profetas, Él les hablaba, les daba una orden formal a los profetas de Dios de hablarles al pueblo de Israel de que no se contaminaran con la idolatría. Y por ejemplo, podríamos destacar el Salmo 115, que le invito a que lo lea, donde allí está hablando el Señor sobre Dios y los ídolos, ¿cierto? También podríamos leer Isaías 2, verso 8, que está hablando de que no se inclinen a los ídolos. Y en Jeremías 10, del 3 al 5, sobre esos dioses falsos y el Dios verdadero, también le invito a que se lo lea. Por favor, leerlo. Ahora vamos a enfocarnos sobre la palabra hechicería. ¿Qué es hechicería, amados? Es la adivinación y el encantamiento. Normalmente es una práctica, ¿cierto? Una práctica pagana. Y usted y yo escuchamos siempre la palabra hechiceros, pero ya es aquella persona que ejecuta esa práctica, que sería lo que nos presentan como hechicería, ¿cierto? Entonces esa persona practica algo pagano, algo abominable a nuestro gran Dios Jehová de los ejércitos, ¿cierto? O Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y entonces allí esos hechiceros se hacen llamar de diferentes nombres, se hacen llamar adivinos, encantadores, magos, agoreros. Algunos se hacen llamar videntes, porque sabemos que Satanás, que Jehová lo reprenda ahora en el nombre de Jesús, siempre va a querer imitar lo de Dios, ¿cierto? Como a los profetas del Señor también se les llaman videntes, ¿cierto? De acuerdo a la categoría, de acuerdo a los dones que el Señor les entrega. Entonces, esos también, esos mentirosos, esos paganos, esos burladores, esos hechiceros, agoreros, se hacen llamar también videntes, muchos de ellos. Pero también hay otra palabra que normalmente la escuchamos, es muy común, y se llaman también brujos o brujas. Claro que es una palabra que a ellos les afecta, ¿cierto? Como que no les gusta que se la digan, ¿cierto? Los ofende, pero es la palabra que también que se les podría entregar a este tipo de personas que practican esas conductas paganas, pero que si ellos se arrepintieran, amados, alcanzarían el perdón de Dios, que es a través de la cruz del Calvario, a través de la sangre santa y perfecta, que es la sangre de Jesús. Entonces, amados, usted también en el Antiguo Testamento usted podrá encontrar esas citas bíblicas, que también le invito a que las lean, como está Miqueas 5, verso 12, que Dios está hablando aquí. Dios está hablando sobre los dioses que el Señor va a destruir, ese tipo de hechicerías. Un día va a llegar eso. En Isaías 47, verso 9 también dice que Él va a destruir de repente. De repente va a ser todo destruido, amados. Ese de repente va a llegar, y va a llegar muy pronto, amados. Cuando la iglesia del Señor se haya ido de esta tierra, van a venir y van a pasar cosas muy terribles para la humanidad que no se ha querido arrepentir, ¿cierto? De su mal camino. Y también en el Nuevo Testamento podríamos encontrar una cita bíblica como es Galatas 5:20, amados, y allí nos da un listado de las obras de la carne, que también en uno de los videos pasados las nombré, ¿cierto? Por causa de los nuevos, para que los recordáramos también los que estamos ya caminando con el Señor. Y que allí hay una lista donde en esa lista está nombrando la palabra los idólatras y los hechiceros. Entonces, amados, ¿es más claro? Wow, no lo podríamos entender. Entonces, está bien claro como el agua limpia, ¿cierto? Bien claro. También en Apocalipsis 18, verso 23, amados, esos hechiceros, amados, normalmente ellos engañan a las naciones. Así que usted y yo somos llamados a huir de practicar idolatría y hechicería. Ahora, en mi caso, quería profundizar un poco más sobre ese tema de lo que me sucedió, porque normalmente no escuchamos acerca de que pasen esas cosas, ¿cierto? Pero sabemos que esto es real, amados. Y lo que a mí me sucedió allí, ¿cierto? Que después de que vuelvo de aquel lugar que había estado con aquellas damas, en ese retiro de damas, y que me sucede lo que expliqué allí en el video del lunes,
octubre 24, amados, recordando, el Señor me hizo recordar qué pasaba con mi pasado, y es que a eso también le invito yo a usted en esos momentos, a que usted recuerde, amados, desde su niñez. Muchas veces usted y yo no sabemos mucho de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, ¿cierto? Esos son generacionales, son nuestra generación, ¿cierto? Pasada. Pero que ellos muchas veces tienen puertas abiertas a las tinieblas, altares a las tinieblas, y que nos alcanzan, ¿cierto? Porque somos la generación de ellos, ¿cierto? De nuestros padres. Y entonces estas prácticas que ellos tienen generacionales nos alcanzan. La palabra de Dios también lo habla sobre, dice que aquellos que no se arrepientan, dice que esto lo va a alcanzar hasta la tercera y cuarta generación, ¿cierto? Entonces solamente el Señor va a desligar todo esto. Pero resulta más que cuando yo estaba pequeña, me acuerdo tanto que cuando tuve mi primera experiencia con Jesús a los 7 años, ¿cierto? Que limpió y borró mi mente de las cosas que yo me sabía feas, palabras feas que yo me sabía, yo me acuerdo tanto. Y que al mismo tiempo Él depositó esa semilla en mi corazón, el no a la maldicencia, ¿cierto? Yo me acuerdo, amados, que yo me encontraba todas las mañanas una monedita. Y de repente empecé a encontrármela. Yo me despertaba y yo, enfrente de la casa había un montecito pequeño, un montecito. Y yo me encontraba una moneda allí, pero yo no podía decirle a nadie porque yo escuchaba una voz que me decía que no le dijera a nadie, que si no, pues ya no me podían dar más monedas. Y yo no sabía. Pero mi abuelo, a eso es lo que voy, y por favor usted recuerde qué ha pasado en su pasado de niñez tal vez, y que tal vez desconoce, pues le invito a que también averigüe. Y yo me acuerdo que mi abuelo, por parte de mamá, porque mi abuelo y por parte de papá, pues la verdad yo no los conozco. Y entonces, bueno, mi abuelo, por parte de mamá, supuestamente él era rezandero, él oraba supuestamente y rezaba a las personas que supuestamente se les locaba un pie o lo que fuera. Entonces a esto le llaman supuestamente, le llaman magia blanca, ¿cierto? Y aunque sea magia blanca o magia negra, amado, es lo mismo delante de Dios, eso es abominación delante del Señor. Entonces mi abuelo, él practicaba este tipo de cuestiones, pero yo, como amaba mucho a mi abuelito, estoy hablando de mi abuelo por parte de mamá, yo le conté a él lo que me estaba pasando de las monedas que yo me estaba encontrando todos los días, y con ella yo me encontraba esa moneda y me iba a comprar un dulce todos los días. Pero eso me pasaba antes de haber tenido la experiencia en la escuela dominical. Y entonces yo me acuerdo que le cuento a mi abuelo mi secreto, que yo se supone que no le tenía que decir a nadie, pero yo se lo cuento porque yo lo amaba mucho. Y yo le cuento eso a mi abuelo, y mi abuelo sí conocía en lo oculto lo que yo no sabía como niña. Y fue yo contarle a mi abuelo y se desapareció la magia. Ya nunca más encontré una moneda. Y luego mi abuelo me dice esas palabras que desde esa edad pues yo quedé, wow, ¿qué me querrá decir? Y me explicó ahí como al vocabulario de niños. Me habló de que un duende me quería robar. Eso fue lo que él me dijo. Así que de ahí nunca más encontré monedas y listo. Bueno, yo crecí, ¿cierto? Y también puedo reconocer que ya siendo grande, yo tenía como unos 22 años, 23 años, yo decido ir a visitar a un agorero, no le digamos brujo porque se ofenden, ¿cierto? A un agorero, y esta persona la fue a visitar porque un amigo me dijo que fuéramos. Y esa persona, amados, supuestamente este agorero me ha dado un bebedizo. Y en el bebedizo me hacía tomar ese bebedizo y me decía cosas que yo después fui entendiendo cuando me pasó ya después más adelante. Otras cosas más que ahorita no les voy a poder contar acerca de lo de mi embarazo, de mi niña Shalom. Entonces, amados, yo me acuerdo que esta mujer me dio un bebedizo y me dijo que esa era una pócima que me iba a cuidar, a guardar de las cosas malas que me quisieran hacer. Y me acuerdo tanto que me dijo algo muy importante, que ella me lo enfatizó pues mucho como muy importante. Y me dijo que cuando yo fuera a tener mi primer bebé, yo tenía que prender una vela. Y de ahí después no le voy a decir más nada de qué color ni de esas cosas, pero ella me dijo esas palabras. Sin embargo, cuando yo conozco a Cristo y vuelvo a Cristo como a los 25 años, ¿cierto? Cuando ya como el hijo pródigo, amados,
Todas esas cosas quedaron abolidas, ¿cierto? Yo le creí completamente a mi Jesús que Él podía derribar todo eso. Sin embargo, lo que el Señor me hace vivir, esa experiencia después, allí en la casa, allí en el cuarto, donde mi mente queda en blanco, ¿cierto? Como una hoja de papel, que era lo que yo les mostraba a ustedes, como una hoja de papel, ¿cierto? Queda en blanco. ¿Y qué pasa de esta situación? Yo le hago preguntas al Señor acerca de esto. Y más ahora, ¿cierto? Que estoy profundizando más en la búsqueda más de mi Señor, mucho más. Y el Señor me hace entender, amados, que existen pactos, ¿cierto? Generacionales y también pactos y puertas que tú y yo podamos abrir a través de prácticas paganas que no sabemos y que las vemos como inocentes, pero que no son inocentes, amados. Entonces, ¿qué le quiero venir yo a decir, amados? Luego el Señor, después de que yo tengo esa experiencia, yo recuerdo que yo estoy ahí en la casa y yo, amado, tengo la oportunidad de escuchar la voz de Dios en mi corazón y me decía que tenía que derribar altar. Yo tenía un altar en mi casa a Balaal, ¿sí? A Baal. Y ese pacto, amados, tenía que ser derribado, pero yo no sabía cuál era esa puerta que tenía en mi casa, ese altar. Y resulta que era música mundana, porque yo era muy rumbera. Yo tenía, pero tremendamente, bastantísimos CDs de música mundana. Entonces el Señor me animó a que tenía que quitarlas, botarlas. Entonces yo hice eso en obediencia a mi Señor porque yo le creía a Él. Entonces yo cuando voto eso, amado, todo eso hacía que ya yo cerrara tantas las puertas que yo tenía, ¿cierto? Y el arrepentimiento y la libertad que Cristo me dio allá cuando me libertó y me dio la experiencia también de ver los demonios, ¿cierto? De ver esos dos demonios, la mujer que había salido de mí, que era otra Yoleidis, pero también me dejó ver un enano, ¿cierto? A la par de esa Yoleidis, de ese espíritu inmundo que había salido de mí. Entonces, amados, ¿qué le quiero yo decir, amados, con este consejo para vida eterna? Tú y yo a veces tenemos altares que fueron puestos, ¿cierto? Por nuestras vidas, ¿cierto? Esos altares a Baal, amados, esos pactos generacionales. Y que nosotros muchas veces tenemos esos decretos en contra de nuestras vidas, pero que tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios para que los rayos de esa luz de Jesús venga y haga la liberación completa. Y usted y yo también hagamos esa decisión de rechazar, ¿cierto? De rechazar completamente lo que el enemigo nos sembró en el corazón, amados. Porque usted y yo, amados, si no hacemos esa decisión, ¿cierto? Yo la hice en ese momento cuando yo estaba siendo liberada, allá en esa oración, porque fue una oración masiva de liberación, cuando yo tuve la experiencia de mirar esos demonios, esa mujer que salió de mí, esa otra yo, y a la par ese otro demonio enano, calvo, gigante, sin pelo, pero con venas, era lleno de venas, y él lloraba, ¿cierto? Lloraba porque iba a ser castigado por el reino de las tinieblas porque se había dejado sacar de este cuerpo humano. Entonces, amados, yo quiero a esta hora en el nombre de Jesús que tú y yo nos pongamos de acuerdo y oremos. Oremos porque lo digo porque hay almas, he estado conversando con almas que están pasando, amados, por ciertas situaciones de sus vidas que ellos no saben lo que les pasan y muchas veces, amados, son esas puertas generacionales que vienen a querernos dañar. A mí me quiso venir a dañar, ¿cierto? De la manera que fue bloquearme, ¿cierto? Bloquear mi mente y poderme aún matar. Me pudo haber matado inclusive con una parálisis o con un infarto, ¿cierto? Y nadie hubiera sabido qué me pasó, simplemente que un infarto me mató, pero no hubiesen sabido la verdad, ¿cierto? Que había sido el reino de las tinieblas teniendo esa pelea espiritual conmigo, pero que la luz de Jesús, a través de la sangre preciosa de Jesús, me liberó de esa condenación y ese dedo acusador que me tenía este dictamen, ¿cierto? Porque yo tenía la puerta abierta, ¿cierto? De que yo había tenido una legalidad que le di el permiso de entrar a mi vida. Fue tomando esas bebidas, ¿cierto? Que no sabía yo, pensaba que era normal, ¿cierto? En mi ignorancia lo hice, lo practiqué, ¿cierto? Y fue, me acuerdo que mi única vez que yo hice esas cosas en mi ignorancia, ¿cierto? Creyendo a que eso pues me podía guardar. Pero yo, cuando mi hija nació, yo jamás lo hice de poner la dichosa vela esa porque yo sabía que había sido libre por mi Señor. Entonces, amados, el enemigo siempre va a querer venir a seguirnos dañando, juzgando, atormentando, ¿cierto? Y muchas veces nos va a traer
tormentos, de problemas que no tienen soluciones, entre comillas, supuestamente, o tal vez hay altares que tenemos también todavía puestos y del pasado, ¿cierto? Y que el enemigo nos va a venir a estar allí como acusando, puede ser de pronto algunas almas, adicciones, ¿cierto? Adicciones a cualquier cuestión, o tal vez una enfermedad que quiere hacer que vuelva, ¿cierto? Una enfermedad del cuerpo, ¿cierto? O tal vez a alguna adicción, puede ser inclusive a la pornografía, o tal vez en depresiones en el alma, o pueden ser muchas veces, amados, aún pobreza, que vienen del linaje de nosotros, ¿cierto? Porque la mayoría pues venimos de familias muy sencillas, ¿cierto? Pero que lastimosamente en el reino de las tinieblas siempre van a querer estar allí queriendo reclamar cosas que ya no tienen potestad sobre nosotros. Por eso el Señor también nos llama a la obediencia, ¿cierto? A la obediencia de su preciosa palabra. Y esos rayos de luz, que son la luz de Jesús, Él es la luz, Él es el que va a disipar las tinieblas que nos vienen a querer a dañar. Y aún militando en el camino de Jesús, amados. Así que en esta hora yo creo que usted y yo hagamos una oración delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados. Esa oración, amados, primero le vamos a hacer una oración, amados, clamando a Dios por perdón. Vamos a pedirle a Dios perdón, amados. Perdón por lo que practicamos, perdón por aquellas cosas que tal vez nos quieren venir a perseguir del linaje, ¿cierto? De nuestro linaje, amados, familiar, ¿cierto? Y que el Señor sabe que ya están derribados, pero que tú y yo a veces creemos más a las tinieblas que a la luz, amados. Así que hasta ahora tú y yo vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Tu corazón, amado, alíñalo con el corazón del Señor Todopoderoso. Y clámale al Señor, amado, primero clámale por perdón. Dígale, Señor, perdóname a esta hora. Yo te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Si algún momento de mi vida, Señor, yo visité brujos, Padre. Yo fui tal vez a que me leyeran las cartas, Señor. Yo tal vez fui a que me leyeran el cigarrillo, el tabaco, Señor. Alguna cosa de esas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Padre, tomes el control de mi vida, Padre. Y también te pido perdón, tal vez por mi generación, dígale, por mi linaje, Padre, de mis abuelos, por parte de madre y por parte de padre, Señor. Y que seas tú, Señor, cerrando esas puertas al enemigo. Dígale, yo también hasta ahora renuncio en el nombre poderoso de Jesús a toda legalidad que yo tal vez pude haber abierto o que mis padres pudieron haber abierto por mí, Señor, para que no vuelvan a venir, Señor, a dañarme, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dígale, Señor, yo rehúso, yo las rechazo, Señor, en el nombre de Jesús. Para que no me dañen, Señor, para que no me vengan a destruir, Padre, para que no vengan a cambiar, Padre, mi presente ni mi futuro. En el nombre poderoso de Jesús, dígale, yo me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Yo cubro mi linaje, yo cubro mi casa, yo cubro toda mi casa. Y yo cubro toda mi vida y la de mis hijos y la de toda mi casa. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre poderosa de Cristo Jesús, la cual tiene el derecho y el poder para derrotar todo poner de las tinieblas a esta hora en el nombre de Jesús que está queriendo dañar, dígale, mi casa, mi familia. Y yo también, Señor, en el nombre soberano de Jesús, con la autoridad que tú me has prestado, Señor, porque el poder es tuyo, Señor. Solamente el poder es tuyo, dulce Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas, Señor, ese vallado, Señor, sobre esas cabezas, sobre esos hijos tuyos, Señor. Y que tú los cubras con tu sangre soberana y preciosa, Padre. Y que los limpies, Señor. Que no permitas, Señor, que el enemigo les venga a dañar, Señor. Que limpies esos pensamientos de ellos, Señor, que están siendo perturbados por el poder de las tinieblas hasta ahora en el nombre de Jesús, Señor. Presentamos esta petición, Señor, a tu corte celestial, Padre, porque tú eres nuestro abogado, Señor, que nunca falla un caso, Señor, porque ya tú, Señor, pagaste, Señor, en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor, y tú nos libertaste a través de la sangre preciosa del Cordero, Señor. A esta hora, Señor, yo declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús y a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús sobre mis hermanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Creemos, Señor, que ha sido hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor, amado. Así que usted que ha hecho esta oración con fe, amados, reciba en el nombre de Jesús su victoria y no viva más en esa depresión.
No le dé más lugar al enemigo, porque el enemigo no tiene autoridad ni poder sobre ti. Ya tú estás comprado con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por esa bendición tan grande que nos ha dado, amado. Y mientras su corazón esté alineado con el Señor, en obediencia, amado, en santidad, amado, usted va a ser del grupo de las vírgenes sensatas que va a permanecer hasta que Cristo venga, hasta que las trompetas de Cristo suenen, amados. Y nadie le va a poder separar de Dios. Su amor con el amor de Dios, amados, van a estar tan unidos que nadie va a tener potestad contra su vida. Amén. En el nombre soberano de Jesús. Así que les dejo en la paz del Señor, que la paz del Señor repose sobre sus corazones, sobre sus mentes. Gracias por haberse hecho presente en este video, amado. Siga perseverando, siga valiente. No olvidemos que estamos en una batalla espiritual, amado, y que no nos podemos descuidar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios los bendiga, amados. Nos vemos en el video del viernes, si Dios no dispone otra cosa, ¿cierto? Así que chao, bye bye, and shalom.